En la Tierra ya se cuentan millones de religiones. Algunas nacieron hace apenas unas décadas, otras hace siglos, y todas aseguran tener la verdad, la respuesta, el camino. Pero entre tantas voces, entre tantas promesas vacías, la fe verdadera sigue de pie, firme, inquebrantable, probada por el fuego de los siglos. No nació de un hombre ni de una idea, sino del mismo Dios que habló al corazón del ser humano cuando el mundo aún era joven. Intentaron apagarla, enterrarla entre doctrinas, entre modas, entre discursos que cambian según el viento. La llamaron anticuada, la llamaron débil, incluso la acusaron de ser la causa del dolor del mundo. Pero la fe no muere cuando la atacan, al contrario, se fortalece. Cada vez que alguien la niega, otro vuelve a ella. Cada vez que alguien intenta ridiculizarla, una nueva alma encuentra su sentido en el amor de Dios. Y mientras los poderosos construyen templos con oro y promesas falsas, la verdadera fe sigue naciendo en los corazones humildes, en las manos que trabajan, en los ojos que lloran en silencio pero confían. Porque no se trata de ruido ni de fama, se trata de verdad. Y la verdad no necesita defenderse. Brilla sola, incluso cuando la oscuridad intenta cubrirla. Nos llaman anticuados, nos llaman fanáticos. Dicen que vivimos anclados al pasado y que la fe ya no tiene lugar en este tiempo de ciencia y progreso. Nos observan desde lejos, con una mezcla de burla y lástima, como si creer en Dios fuera un error que el mundo moderno ya superó. Pero lo que no entienden es que no seguimos una costumbre. Seguimos una verdad eterna. No obedecemos a hombres, obedecemos a Dios. Y aunque cambien los tiempos, las leyes y los pensamientos, su palabra sigue intacta, viva, resonando en el alma de quien aún tiene oídos para escucharla. Dicen que la fe es ceguera, pero no hay mayor oscuridad que vivir sin propósito. Dicen que la religión divide, pero olvidan que solo en la presencia de Dios el corazón aprende a amar de verdad. Hablan de libertad mientras son esclavos de su propio orgullo. Buscan sabiduría, pero desprecian al Creador. Proclaman paz, pero alimentan la soberbia. Ellos levantan templos de vanidad y discursos vacíos, pero no conocen la fuerza de una oración en medio de la tormenta, ni el poder de una lágrima ofrecida al cielo cuando todo parece perdido. Nos quieren convencer de que debemos cambiar, de que debemos adaptarnos, que lo antiguo ya no sirve, que hay que modernizar la fe. Pero la fe no se moderniza, la fe se vive. No necesita luces ni cámaras, necesita corazones que crean aunque no vean. Porque la fe no envejece, no caduca, no se apaga con el paso del tiempo. Y mientras ellos cambian de ideas cada año, nosotros seguimos caminando sobre la misma roca firme que ha resistido imperios, burlas y persecuciones. Que lo digan, que se rían, que intenten derrumbar lo que no entienden. Porque lo que viene de Dios no se destruye, solo se purifica. Y esa es la razón por la que seguimos aquí. No por tradición, sino por convicción. No por miedo, sino por amor. No por costumbre, sino porque sabemos en quién hemos creído. Nuestra fe no necesita tronos ni coronas para brillar. No necesita cámaras, ni escenarios, ni templos de mármol. Se mantiene viva en el silencio, en la mirada del que perdona, en las manos del que ayuda sin ser visto, en el corazón que sigue orando cuando nadie más lo hace. Esa es la fuerza que no comprenden los que la atacan. Ellos creen que el poder está en los números, en la fama, en el ruido, pero la fe se sostiene en el silencio, en el sacrificio, en la cruz que no se muestra, pero que se carga todos los días. A lo largo de los siglos han intentado callarla con violencia, con burlas, con mentiras, con falsos profetas. Han querido disfrazarla, debilitarla,
transformarla en algo cómodo, superficial, aceptable para todos. Pero la fe verdadera nunca ha buscado agradar al mundo. Su propósito no es ser aceptada, sino salvar. No se trata de imponer, sino de invitar. No busca convencer, sino amar. Y ese amor que no pide nada a cambio, es lo que el mundo no entiende, porque el mundo ama con condiciones, mientras que Dios ama incluso a quienes lo niegan. Nos acusan de cerrar los ojos, pero en realidad somos los únicos que aún los mantenemos abiertos. Vemos lo que otros no quieren ver. Un mundo que se vacía de alma mientras se llena de ruido. Y aún así seguimos aquí, sosteniendo la llama que ilumina cuando todo se apaga, sabiendo que aunque la oscuridad parezca infinita, una sola chispa de fe puede volver a encenderlo todo. Cada vez que intentaron callarnos, Dios levantó más voces. Cada vez que quemaron templos, la fe ardió en el corazón de los humildes. Cada vez que negaron su nombre, el cielo respondió con milagros. No hay muro que pueda contener el Espíritu de Dios, ni ideología capaz de enterrar la verdad. El mundo ha cambiado miles de veces, los imperios han caído, los sabios se han contradicho, las modas han pasado, pero Cristo sigue en pie. No es una idea, no es un recuerdo, no es una figura del pasado. Es el Dios vivo que camina entre nosotros, el que convierte la derrota en esperanza, el que transforma la herida en testimonio. Ellos pensaron que con sus burlas nos romperían, que con sus mentiras nos harían dudar, que con su silencio harían desaparecer a Dios. Pero el silencio se volvió su condena, porque en medio de ese silencio, el creyente aprendió a escuchar la voz más fuerte de todas, la del Espíritu Santo. No hay persecución que apague una oración sincera, ni burla que detenga una rodilla doblada ante Dios. Porque la fe verdadera no se defiende con espadas, se demuestra con amor. No se impone, se vive. Y aunque el mundo cambie 1000 veces de rostro, el alma que confía en Dios seguirá siendo luz. Por eso cuando ellos callen y el ruido se apague, solo quedará una verdad en pie. La de aquellos que creyeron, resistieron y vencieron, no por su fuerza, sino por aquel que los sostuvo. Podrán seguir burlándose, podrán seguir negando lo que no comprenden, podrán llenar el mundo de voces que dicen que Dios ya no importa. Pero cuando todo se derrumbe, solo quedará en pie lo eterno. La fe que no negocia, la esperanza que no muere, el amor que no se vende. Somos los que seguimos creyendo aunque el mundo se ría. Somos los que miramos al cielo cuando todos miran al suelo. Somos los que no necesitamos pruebas, porque hemos visto a Dios obrar con nuestros propios ojos. Y aunque intenten silenciarnos, seguiremos hablando. Aunque intenten escondernos, seguiremos brillando. Porque la fe no necesita permiso para existir. La fe simplemente vence. Y si tú también crees, si tú también sientes dentro de ti esa fuerza que no se apaga aunque todo parezca perdido, entonces este es tu lugar. Suscríbete, no por moda ni por curiosidad, sino para demostrar que sigues del lado correcto. Del lado de la fe que no se rinde. Del lado de aquellos que el mundo no entiende, pero que el cielo reconoce. Porque los que creen, los que resisten, son los que al final vencen.